para desarrollar más ampliamente este tema se encuentra en nuestro estudio Hugo Lozada, él es psiquiatra. Muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, no queremos asustar a nadie, pero los riesgos de consumir alcohol pateado, digamos, o adulterado, son muy altos. Especialmente ahora que estamos celebrando inesperadas victorias peruanas en tema de fútbol en la Copa América. ¿Qué recomendaciones nos podrían hacer? Bueno, en primer lugar, este tipo de licor, como hemos escuchado en el informe, es letal. Aproximadamente 250 mililitros matan a un adulto y 2 cucharadas pueden matar a un niño. ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables para el consumo? Los menores de edad, adolescentes, y los adultos mayores, donde por su costo, que fluctúa entre los 50 céntimos y 6 soles, estos 6 soles muchas veces acompañados de una bebida gaseosa, pues lamentablemente pues los hace atractivos para su consumo. Claro. A ver, 250 mililitros es un vaso. Así es, y pueden matar a un adulto, y lo pueden matar, y el problema de que el daño es irreversible, y indudablemente, como lo hemos visto, aparatoso. ¿A qué se debe que la estadística sea tan dramática en nuestro país? 30% del alcohol que consumimos tiene estos orígenes, digamos, desconocidos, no formales. Bueno, hay una ley que salió, pero falta, por ejemplo, reglamentar. Entonces, lógicamente, muchas veces estos operativos resultan lamentablemente banales porque estas personas inescrupulosas pues salen nuevamente en libertad y nuevamente vuelven a delinquir. Entonces, ahí hay un vacío. Además que es muy difícil identificar por la simple apariencia de una botella si es que es adulterado o no. O sea, por ejemplo, tenemos un par de ejemplos en el estudio. ¿Cómo identificar las diferencias? Bueno, en primer lugar es el costo. Por ejemplo, un pisco en términos generales te va a costar entre 25 o 30 soles. Acá estamos hablando que te puede costar 5 o 6 soles. Entonces ya de por sí nos debe llamar la atención el precio. Segundo lugar, los lugares donde se compran. Son generalmente lugares, estos adulterados se compran en lugares que son de dudosa reputación. En tercer lugar, muchas veces son botellas recicladas. Entonces nosotros al trasluz, si las levantamos, podemos ver sedimento de por medio. En tercer lugar, los cintillos de seguridad, en el caso de una bebida formal, son láser. En cambio, lamentablemente, en una bebida informal no, son fácilmente aperturables. Es decir, si no sentimos, por ejemplo, en estas botellas en particular que tienen taparrosca, no sentimos el quiebre a la hora de abrirlo. Dudar. Mira, y se llega, digamos, a niveles hasta que en la misma cerveza la adulteran. Tenemos niveles altísimos de adulteración de cerveza. Ahora, ¿esto es igual de grave que, por ejemplo, adulterar un producto destilado, como el pisco? Claro, o sea, el comerciante inescrupuloso no mide, o sea, a él lo que le interesa es vender y se aprovecha de las circunstancias. Muchas veces, sobre todo estábamos conversando, fiestas patronales, fiestas sociales, inician probablemente con el consumo de un alcohol formal, pero conforme va avanzando las horas y la gente está entrando de alguna manera, ya no mide, o su sentido de la percepción de la realidad se ve adulterada, pues comienzan a introducir este tipo de licores, lamentablemente, ¿no? Ahora, es un poco difícil pedir a las personas que tengan precaución en esas situaciones porque vas a una fiesta, a una reunión, llevas un trago lícito, pero a la mitad de la noche estás en plena diversión, te sirven el trago adulterado, no lo sabes y no te vas a dar cuenta porque tus sentidos ya están alterados. Entonces, ¿dónde está la solución a este problema en el fondo? Bueno, en realidad en la cultura de ingerir licor, ¿no? Hay que ingerir licor con moderación. ¿Qué es moderación? Entender, por ejemplo, que un vaso se metaboliza en 1 hora. Entonces, si nosotros vamos a tomar 3, 4 vasos en menos de 1 hora, pues ya te imaginas tú que los niveles de presión del sistema nervioso central se van a agudizar. O sea, quiere decir que me voy a hacer yo mucho más susceptible a embriagarme. Y lógicamente en esa situación yo no voy a medir.
Entonces tenemos que tener lo que se llama una cultura de consumo de licor. Y sobre todo en los adolescentes, que es la preocupación. Muchas veces los padres mandan a los adolescentes a comprar los licores. Claro, de repente conocen al tendero y de alguna manera se lo facilitan, pero ¿cuál es el tema de fondo? Que el adolescente está asociando el que es beneficioso, entre comillas, o fácilmente adquirible este licor. Entonces es ahí donde se ve tentado que muchas veces encuentra en la calle un licor de similares características, pero de un costo mucho menor, y lo compra. Y ahí es donde empieza, lamentablemente, el consumo de este tipo de licores. Además que los adolescentes no tienen este nivel de precaución que tenemos los adultos, creen que son invencibles y nada les puede pasar, por ende, con tal de tener el licor para poder impresionar a los amigos, no interesa de dónde viene, digamos. Exactamente, ese es un problema. Por eso que los padres, es un tema, el otro día estábamos conversando con un experto y es un tema de valores, que los padres justamente conversen con sus hijos y les hagan ver cuáles son los daños que puede ocasionar en su salud el consumo y sobre todo muchas veces hablarles que se debe ingerir con esta moderación debida cuando sean adultos, y que es una responsabilidad muy grande el estar consumiendo, porque ya hemos visto nosotros que lamentablemente por esta irresponsabilidad se producen muchos accidentes, ¿no? Por supuesto. Y bueno, hablando de la cultura detrás de esto, el consumo de alcohol y la tolerancia al alcohol, es decir, cuántos vasos puedo tomar antes de mostrar síntomas de embriaguez, porque puede estar embriagado sin dar síntomas sociales, se premia a quien tiene más cabeza, ¿no? ¿Esto en realidad es un logro o simplemente es una evidencia más de un daño mayor? Claro, es la evidencia de un daño mayor, ¿no? Indudablemente esa es la llamada mal cultura alcohólica. Nosotros tenemos que reconocer que el consumo de alcohol es a nivel mundial y esto no se debe evitar, esto forma parte de la cultura en general, de los rituales, inclusive de los rituales religiosos. Pero el tema está en la responsabilidad de esta ingesta. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar participación activa, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos prevenir el exceso, los excesos en el consumo de alcohol en los jóvenes? Hay algunas personas que sugieren emborrachar a sus hijos por primera vez para que sea en casa y sepan dónde está su límite. Hay otras que consideran esto un ritual que abre las puertas, digamos, al desorden. ¿Qué opina usted? Yo pienso que al chico se le tiene que hablar, no tiene que ser con la experiencia activa, a ver, mira, hasta dónde has tomado. Eso no es, de alguna manera, una solución adecuada. Acuérdense que muchas veces este consumo se inicia por imitación social. O sea, si le damos en la casa, lo único que va a ocurrir es que él piense que es permisible y lo va a aplicar en los diferentes contextos en los cuales él se encuentre. Acá el tema es de que él sepa que si de alguna manera se ingiere el licor, se ingiere con un contexto social, o sea, de partir, de disfrutar el momento con los amigos, con la familia, no en una situación en la cual voy a medir cuál es mi capacidad de tolerancia frente al licor. Y de alguna manera muchas veces asocia, por ejemplo, el hecho de que si consumo voy a tener mejor capacidad de interactuar con las demás personas. Y eso tampoco es del todo cierto. Lo único que estamos haciendo nosotros es arriesgándonos a que se produzca algún daño mayor en nuestra salud. Bueno, y si es que los daños a la salud no les causan preocupación, también daños irreparables tal vez a nuestra reputación social, porque muchas veces se realizan papelones. Tenemos estos innumerables casos de personas con carreras, que tienen trabajos formales, que salen a manejar y los grabamos cayéndose al piso y protagonizando papelones que los ponen en vergüenza ante sus familias. Bueno, fíjate, graciosamente los cubanos hablan de este estado etílico en 4 momentos. Se dice que tenemos el momento del mono, el momento de la gallina y el momento del chancho. Así hablan los cubanos. Ustedes dicen, el momento del mono es que te pones gracioso, el momento de la gallina te tornas depresivo y el momento del chancho es cuando ya realmente ya se te alteró toda tu dinámica social y perdiste totalmente los papeles. Y ahí es donde nosotros tenemos que, haciendo esa analogía, de alguna manera, darnos cuenta que tomar con moderación es considerando un vaso
por hora, si es que nosotros queremos tomar con moderación. Pero al margen de esto, fíjate, hablando del licor informal, son 60 tipos de trastornos que nos producen en la salud. Y lo que quiero ser reiterativo es que lamentablemente son aparatosos e irreversibles. Hemos escuchado algunos, pero hay otros más, como inclusive también hay malformaciones congénitas que se pueden producir, lo que se llama también las polineuropatías, que son dolores en diferentes partes del cuerpo sin ninguna explicación al respecto. Hay lo que se llama la miocardiopatía alcohólica, también daños irreversibles con arritmias que pueden llevarnos a un infarto de por medio. Entonces hay que recordar que no es simplemente un solo daño, un solo tipo, son múltiples y también obedecen a factores idiosincráticos de las mismas personas que los consumen. Por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado y a prevenir el consumo de estos alcoholes ilegales. Estuvimos conversando con Hugo Lozada, él es psiquiatra, así que por favor revise la procedencia de los licores que compra y no alimente este mercado informal que lo único que genera son daños irreversibles a la salud de los peruanos. Nosotros ahora vamos a una breve pausa en TV Perú Noticias.